Buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por ver esta televisión local, Canal 4 TV. Y en particular, si ven ustedes este programa de salud, pues yo se los agradezco mucho. Ya saben, llevamos mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente la dirección me permite seguir aquí. Yo intento, en la medida que puedo, no ser nada atrevido. Traigo buenos especialistas, hablamos de salud y damos algunas recomendaciones. Lo ideal siempre, como les digo, es ir al médico, que el médico haga un diagnóstico diferencial y haga el trabajo como haya que hacerlo. Y desde aquí, pues, pedagogía sanitaria en la medida que podamos. Me acompaña un buen amigo, un alergólogo, yo siempre lo digo, para mí uno de los mejores alergólogos a nivel nacional y a nivel europeo, porque es un hombre muy estudioso, porque sabe lo que hace. Él me está moviendo las manos diciendo, pero es que es lo que es la verdad, es que sabe mucha medicina. Entonces yo siempre aprovecho, pues, para hablar de alergología, que hablaré algo, pero también aprovecho para hablar del mundo de la sanidad y más que del mundo de la sanidad, de cómo nos estamos comportando los ciudadanos cuando llega la enfermedad y qué cosas podemos hacer. Así que yo voy a hablar hoy de hipocondría, voy a hablar del cerebro, voy a hablar de esas cosas que yo con don Antonio García de Unpierro suelo hablar. Don Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Julio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Ya un placer estar aquí contigo. Oiga, vamos cumpliendo años. ¿Esto es bueno, es malo o es medio pensionista? Hay que adaptarse, siempre en los momentos. Oiga, pero ya uno va envejeciendo. Sí. ¿Qué cosa es esto de la vida? Pero ¿Es un signo de inteligencia? Fíjate, yo recuerdo cuando era pequeño y mi madre me llevaba a ver a mis tías que tenían la edad que tengo yo ahora. Eran personas mucho más envejecidas, ¿no? Hemos ido ganando. ¿De qué edad me habla? 50 años. Ya eran mayores. Eran muy mayores. ¿Qué pasaba? Entonces, hoy día se ha notado un cambio en ese aspecto gigantesco, ¿no? Y obviamente lo que se trata es de vivir en las mejores condiciones posibles. Ayer entrevistaba yo al doctor Iván Viruti, saludo desde aquí si me está viendo, un compañero suyo, traumatólogo muy bueno, lleva la comisión de tumores del hospital y además un hombre muy comprometido, como el caso de don Antonio, con la salud y con los enfermos. Y me decía, yo le hacía una pregunta y le decía, ¿cuál es el paciente más viejo que usted ha operado? Dígamelo. Y dice, yo operé, dice, es curioso, operé a un señor de la cadera con 101 años. Sí. Me llamó la atención. No, sí, porque antes, yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer, existían limitaciones en función de algunas terapias. Y de otros órganos que permitían sí o no, ¿verdad? Exacto, Corazón, y la edad era una barrera que siempre te limitaba, o era una contraindicación, al menos relativa. Y recuerdo que ponían los 65 años claro, como límite. Hoy día eso está absolutamente sobrepasado. Afortunadamente hay gente... ¿Por qué vivimos tanto ahora? ¿Por qué ya no nos morimos Varios... Los diabéticos han existido toda la vida, si antes reconocidos, han reconocido. Los diabéticos antes se morían a los 30, 40 años. Yo recuerdo incluso, no sé si recordarás tú, un médico, no voy a dar su nombre, no estoy autorizado, pero el chico este murió joven, era médico y además muy apreciado, trabajaba en un centro de salud y murió con no me acuerdo la edad porque me la estoy medio tal, pero era 30 y pocos años murió. Los diabéticos antes morían y hoy morían muy jóvenes. Y en cambio los diabéticos hoy, un diabético puede llegar a 60, 65, 70 años, bueno, con problemas, claro, porque la diabetes hace esas cosas, ¿no? Pero ya hasta incluso enfermos viven años, ¿eh? Claro, hemos conseguido que muchas enfermedades, hacerlas crónicas. Yo sí. Recuerdo cuando empecé a ejercer, era la plaga del VIH, del SIDA, ¿no? Por ejemplo. Y teníamos muchísimos pacientes en el hospital, en el Pino, en el viejo Pino, que fue donde yo empecé a formarme. Teníamos muchísimos pacientes con SIDA, con VIH, y se morían, ¿no? Hoy día no ocurre eso, tienen una calidad de vida gracias a los antirretrovirales muy buena, que en aquellos tiempos no teníamos. Y no hace tanto tampoco realmente, porque estamos hablando de unos 25 años hacia acá. Y ¿sabes qué, hermano? Tienes una mosca ahí, le dará el coñazo. Sí, ya la mosca de la tele. Mire, por aquí está. Ya te empieza a dar coñazo, ya se lo digo. Mire una cosa, si pusiéramos una serie de cosas que nos pueden llevar a problemas graves de salud, podríamos poner tabaco, estamos totalmente de acuerdo, ya hemos hablado de esto y volveré a hablar del tabaco. El alcohol de forma desaforada, aquellas personas que no controlan el alcohol pues van a tener problemas en órganos importantes como el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero últimamente se está hablando de la comida. Sí. Pero de la comida de una forma diciendo, es ya peor estar gordo o comer de una forma tal, porque eso sí que te va a llevar posiblemente... Hay muchas, sí. ¿Estás de acuerdo la en eso? Alimentación, sí, porque ya no es solo estar gordo, sino realmente cómo se distribuye la grasa, ¿no? Lo más importante hoy día es ver la grasa visceral, la grasa parda que el individuo tiene, que es lo que va a marcar realmente el pronóstico.
Y eso se hace de manera sencilla, midiendo el perímetro alrededor de la zona umbilical, claro, pero a la altura del ombligo, ¿no? Entonces, 102 centímetros sería el límite masculino para los hombres y 88 para las mujeres. Y con eso nos da una idea de la composición, a la cantidad de grasa visceral que tiene el paciente, que es la que va a determinar realmente los factores de riesgo, los famosos síndrome hipermetabólico, síndrome metabólico, que puede llevar pues a todos los problemas cardiovasculares, tanto en el corazón como en el cerebro, etcétera. Entonces hoy día se habla más de eso, no tanto del peso corporal, que muchas veces siempre fue, bueno, pues algo que estaba bien como manejo sencillo en las consultas, pero que no nos daba una idea global de lo que estaba ocurriendo, igual que el índice de masa corporal, que todavía seguimos hablando de él, pero está bastante superado, ¿no? Hoy día se hablan de otras cosas y la alimentación obviamente va a ser el caballo de batalla, entre otras cosas también porque hay mucha biotecnología incorporada que tenemos que controlarla, como son los transgénicos, etcétera, ¿no? Hoy día hay una polémica bastante importante entre los defensores y los detractores de la manipulación genética de los alimentos, que nos puede ayudar para cosas. Por ejemplo, para lo que yo me dedico, para la alergia, sería fantástico, por ejemplo, que ser capaces de manipular genéticamente el gluten, ¿no? Por poner un ejemplo, o la leche de vaca, le quitamos las proteínas que dañan al paciente y fantástico, no tendrían alergia. Llegaremos seguro. ¿Llegaremos a controlar ese tema? Seguro. Joder. Seguro. Mira una cosa, antes de llegar aquí a la televisión me encontré con un hipocondriaco. Me empezó a contar cosas. Sí, es curioso. A mí esto de la hipocondría... Yo creo que fui un gran hipocondriaco también. Fíjate, perdona que te interrumpa. Sí. En la nueva clasificación de enfermedades mentales creo que han cambiado el término, ya no se llama hipocondría. ¿Cómo se llama? Acojonados. No me acuerdo, pero hay que mirarlo porque ahora se llama de otra manera. Oye, acojona, ¿eh? Acojona. Sí, porque yo creo que tenía ese matiz un tanto despectivo y ahora se llama de otra forma y se me ha ido pues porque me lo leí hace poco. Míreselo porque me interesa. Me lo leí hace poco, Yo solo lo he leído, no lo había escuchado. Sí. Bueno, un hipocondriaco de antaño, ¿verdad? Son estas personas que están rum, ¿verdad? Nosotros los canarios decimos, está rumiando ahí, dándole vuelta a la cabeza de que puede tener una posible enfermedad y no le deja vivir, ¿eh? Yo repito, yo fui un gran hipocondriaco siendo joven y además tenía un miedo a la muerte y tenía todas las enfermedades y es un grave problema, ¿eh? Porque ya le digo, o sea, termina con un trastorno de angustia o de ansiedad brutal, ¿eh? Entonces, es evidente que aquí entramos en el aspecto del cerebro. Oiga, el cerebro nos come todo, no nos deja vivir, ¿eh? Hombre, el hipocondríaco, la hipocondría, o el término nuevo que no me acuerdo, disculpen ustedes, obviamente acaba dominando las actividades, dominando la vida del individuo, lo limita. Efectivamente. Y ya cuando lo limita e interactúa de esa manera, pues ya te está afectando de una forma seria, ¿eh? Comienza a ser un problema muy importante, ¿no? Esos trastornos de ansiedad, esos signos de alarma previa que siempre... Yo tengo un familiar directo mío que tiene ese problema y me viene a ver, incluso me viene a ver como un paciente normal para que lo atienda mejor porque se piensa que si no lo atiendo bien, claro. Está todo arriba, ¿no? Lo intento tranquilizar y que no hacen falta hacerse muchas pruebas porque le gusta también tener siempre una prueba donde diga que no hay nada, etcétera, ¿no? Es un sufrimiento enorme. El cerebro, obviamente, como hemos hablado muchas veces, afortunadamente era un enorme y gran desconocido y ahora ya sabemos muchas cosas más y estamos probablemente en el siglo donde conoceremos perfectamente el cerebro. Hemos pasado de mirar hacia afuera, los grandes científicos del siglo pasado miraban hacia el universo, hacia las estrellas, a todo lo que es el tema de la física. Tenemos a Stephen Hawking, que todo el mundo lo conoce, ¿no? por su enfermedad y por su intelecto, pero hoy día, digamos que de los últimos 10 años, lo que hemos avanzado muchísimo es en lo que se denomina neurociencia, que es ver el funcionamiento del cerebro. Y como me gusta decirte siempre, estamos al final del comienzo, sabemos muchas cosas. Y yo creo que va a ser una revolución en los próximos años porque vamos a saber exactamente cómo funciona el cerebro, por dónde van las vías cerebrales, cuáles son los caminos que adoptan en función de una u otra respuesta, de las cosas que nos pasan en el día a día. Y eso nos va a permitir manipularlo de una u otra forma, tanto para vivir mejor, para vivir más tiempo, para no padecer enfermedades y para tratarlas. Y eso va a pasar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso va a pasar porque hoy día se está cartografiando el cerebro, ya hay avances importantes. Pero póngame un ejemplo. Pues un ejemplo ha dicho usted vamos a vivir más.
Porque a base del pensamiento... El cerebro es el órgano... ¿Nos vamos a adelantar a las enfermedades? El cerebro es el órgano que controla todo al ser vivo, ¿no? En este caso a los humanos, ¿no? Pero bueno, también a todos los demás. En el caso concreto nuestro, es sabido que cualquier señal, digamos, mentirosa que el cerebro envía o que no sabemos interpretar o que de alguna manera el cerebro se equivoca, porque también se equivoca, nos va a pasar factura y vamos a padecer una enfermedad. Cuando nosotros seamos capaces de detectar eso, seamos capaces de por qué caminos, por qué circuito cerebral va, bien con dispositivos externos o internos seremos capaces de hacer un cortocircuito y mandarlo a donde queremos. Eso evitará la aparición de muchas enfermedades. ¿Ya de esto se leen cosas ya? Se leen cosas. Lo que te decía antes, la cartografía del cerebro, es decir, todas las carreteras que tiene el cerebro están trabajando en ello de una manera impresionante y casi está cartografiado. Y luego, ¿cómo se conecta? Que es la parte importante. Es decir, qué autopistas coge en función de qué patología o de qué vivencia estemos, que esa es la parte difícil. Pero eso va a llegar y va a llegar pronto. De la misma manera que antaño y no hace tanto pensábamos que descubrir todos los genes era una cosa contra, pues fíjate dónde estamos, ¿no? Claro. ¿Por qué estamos tan limitados? ¿Por qué el cerebro nos limita tanto? O sea, porque no lo conocemos. ¿Es por eso? Hombre, es que el cerebro ha sido un gran desconocido. Pero hay mucha comodidad. Por ejemplo, sabemos... es que el ser humano... ¿Cuándo fue el día del Alzheimer? ¿Lo sabe usted? ¿Fue el día 21? No lo sé. Bueno, ha sido estos días. Atrás ha sido el Día Mundial del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad devastadora, terrible. Pero está claro de que sabemos que podemos prevenir enfermedades que tienen que ver con el cerebro solo utilizando el cerebro. Claro. Y yo creo que cada día utilizamos menos el cerebro. Queremos que todo sea muy fácil, queremos no enfermar, pero hacer lo que nos da la gana. ¿Usted se acuerda de lo que yo decía? Disonancia cognitiva. Oiga, me ha venido después de hace muchísimos años. La disonancia cognitiva en psicología viene a ser: yo quiero fumar, pero no quiero un cáncer de pulmón. Mire, pues no. Si usted fuma, va a tener lo más probable un cáncer de pulmón. A ver, o tiene muchas posibilidades. Yo estoy convencido de que cuando tengamos este diseño y sepamos mucho más de lo que sabemos y que va a ser rápido del funcionamiento del cerebro, el ser humano va a cambiar, no le queda otra. Y va a ser un ser humano distinto, va a ser un ser humano mejor y va a ser un ser humano que lógicamente utilice adecuadamente el cerebro. ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a guiar? Hoy por hoy, don Antonio, usted y yo lo hemos hablado, Antonio. La ciencia siempre va por... Pero hemos hablado de la manipulación que hay en esta sociedad, ¿verdad? Sí. Yo creo que está unido. Sí, obviamente, pero cuanto tú sepas usar mejor y más eficientemente el cerebro, serás más inmune a esa manipulación. Yo qué sé, yo estos días he tenido la oportunidad, como todos, de ver el conflicto en Cataluña y me he dado cuenta que fácil es manipular a muchas personas, tanto de un lado como del otro. Y se ve todos los días. Sacas ahí a 200.000 personas a gritar y parece que esto es le enrollas en una bandera y eres capaz de hacerlo gritar, y la parte contraria igual. Y es muy llamativo, ¿no? Bueno, muy llamativo. Ya del hombre masa hablaba Ortega y Gasset, los albores de la guerra civil, ¿no? Los años 20, o sea, que fíjate. Y no hemos conseguido quitarnos ese estigma, pero no lo hemos conseguido porque no sabemos cómo funciona el cerebro y no sabemos utilizarlo. Me está llevando, fíjese que al final... Perdona que te diga, tienes razón en una cosa... En una sola, ¿verdad? No, es que se me acaba de venir, que es la parte peligrosa, ¿no? A ver. Yo, hablando de esto, tuve la ocasión de estar en un máster en Madrid hace relativamente poco tiempo hablando de esto, ¿no? Y resulta que los políticos están muy interesados en este tema, pero muy interesados. Y quieren asesores que sepan mucho de este tema, pero para utilizarlo maliciosamente. Porque manipulan más. Manipular más todavía. Manipular más, sí. Fíjense ustedes que al final uno que va caminando en el mundo de la salud y demás, y como todo el día estoy hablando con médicos y estas cosas, que los médicos son de los que en el síndrome de burnout, en el síndrome del quemado, son de los que más aparecen, ¿no? Y además muy susceptibles a tener enfermedades también, o por lo menos tener algo de hipocondría. Debe ser por los propios conocimientos que tienen. ¿Podría ser? Yo creo que es sobre todo cuando comienzas y llevas un tiempo, es fácil padecer un síndrome de burnout o padecer algunos síntomas compatibles con la hipocondría. Pero luego pueden pasar dos cosas. ¿Pero es por los conocimientos? Es por los conocimientos y por lo que es el sistema, por dónde vivimos, porque el médico no se puede abstraer a dónde vive, ¿no?
Y claro, normalmente nosotros convivimos con el sufrimiento del ser humano y convivimos también con el cómo defrauda el sistema al ser humano. Entonces estamos, digamos, rodeados de todas esas sensaciones y sentimientos negativos que el ser humano sufre. Conforme pasa el tiempo, yo estoy hablando de mi experiencia personal, creo que sí empiezas a ser capaz de manejar y gestionar bien eso. Y siempre de dentro, porque habitualmente cuando yo hablaba del burnout, cuando yo me sentía quemado, porque yo me he llegado a sentir quemado en mi trayectoria, siempre vas mirando hacia el exterior para que te resuelvan los problemas gente que está fuera de tu entorno o que está en las cúpulas, y al final me di cuenta que lo tenía que resolver desde mi interior, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me ha servido para, creo, progresar y no sentirme tan mal como me sentía al principio por el devenir del sistema. Fíjese una cosa, la mosca esta, ¿no hay un flea por ahí o algo? ¿Cómo se llamaba el flea antes? El baigón, ¿no? El baigón, eso era para las cucas. Supongo que alguna mosca también mataba, ¿no? No, pero esto es uno aquí que me ha puesto la mosca esta aquí. Bueno, mire, fíjese, al final todo, aquí hay una galimatía, y a ver si podemos nosotros ordenarla y podemos llegar. Luego pondré los teléfonos, porque me gustaría saber su opinión también sobre el tema. Fíjese una cosa, seres inteligentes entienden mejor las cosas, ¿no? Si yo entrevisto... ¿sí? Tienen más capacidad... Para ser menos vulnerables. Pero menos tienen vulnerables, que usarlo. ¿Ah? Ese es el problema. Pero la inteligencia, los conocimientos te permiten... Te permiten, pero luego hay que usarlo. Entonces, no significa que el hecho de que seas más inteligente que la media o que un ser humano sea más inteligente que otro sea capaz de aprovechar No, pero don eso. Antonio, nos tenemos que definir. O sea, tampoco podemos estar dando vueltas. O sea, está claro que las personas que utilizan más la cabeza, que tienen conocimientos, vale, claro, hay que utilizarlo. Usted lo acaba de decir. Eso te permite enfrentarte pues a las posibles enfermedades. En todo. A todo. Sí. Y ser menos vulnerable. Exacto. Eres inmune a muchas cosas. Los desconocimientos, el no conocer, el ser manipulado, te lleva... Y la inmortalidad de los que hablan, porque se está hablando de la inmortalidad del ser humano, ya sé que suena ¿Inmortalidad? Un poco de la inmortalidad del ser humano, en el MIT, sí. En el que me gusta siempre mencionar mucho el MIT, ¿no? Que digamos que es digamos la facultad de ingeniería más importante del mundo, está en Estados Unidos, hablan de esto, ¿no? Hablan los científicos que están en la cúspide hoy día, hablan de que el ser humano puede llegar a ser inmortal. Y todo es fundamentalmente cuando sepamos usar el cerebro al 100%, conseguiremos vivir una barbaridad. Bien, pero sanos. Lo cierto, y volviendo otra vez al terreno donde luchamos los canarios, dicen que el 80% de las consultas a su despacho, a los médicos, tienen que ver con problemas sociales. Sí. No hay enfermedad. Sí. Aquí algo está fallando. Entonces, está fallando. Falla la sociedad como también, mínimo ¿no? la educación. Algo está fallando. Sí, tú y yo hemos hablado muchas veces de la sociopatía, ¿no? Claro. Y eso es algo que desgraciadamente hoy día está en boga. La sociedad enferma. Vivir en esta sociedad te enferma. Y lo puedes pasar muy mal. Veníamos hablando del coche, de muchas cosas incluso que nos hace la administración, ¿no? Sí. Entonces, pero ineludiblemente, es cierto que tenemos un problema, desgraciadamente, por cómo también se ha hecho esta ingeniería social de las cuales somos víctimas todos los que vivimos en un sistema, que la educación ha fracasado estrepitosamente y los políticos no les gusta escuchar esto, pero la educación ha fracasado estrepitosamente en este país y desgraciadamente en los países que eran punteros y que siguen siendo punteros, ellos mismos te dicen que están fracasando, que ya cuando se comparan a años anteriores en sus propios países ven que está pasando algo negativo. Estoy hablando de Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Siguen estando punteros, pero ya ven que las generaciones nuevas, por los cambios políticos, por digamos, la perversión que se incluye en los sistemas, por intentar manipular, por intentar ser más dóciles, por intentar aleccionar desde que son jovencitos con una serie de ideas a los niños y por facilitar, por regalar, por evitar el esfuerzo, ya están viendo problemas, ¿no? Sí. Y nosotros somos un ejemplo clarísimo de esto y nuestra comunidad, desgraciadamente, es un ejemplo clarísimo de lo que sucede en nuestro país, que en este sentido es patético. Y no solo a nivel ya de las educaciones básicas. Nosotros tenemos dos de las universidades, Salamanca y otra más que no me acuerdo,
que son las más viejas de Europa, y no somos capaces de tener una universidad entre las 250 mejores del mundo. Y todavía tenemos que escuchar a los rectores o a profesores que salen diciendo que eso es mentira, que está mal hecho. No, señor, no está mal hecho. Es que están gente en la universidad que no está capacitada. En la universidad tienen que estar los mejores, como sucede en el sistema anglosajón. ¿Quién es el mejor matemático? No tiene usted que ser un funcionario ni un profesor de matemáticas de la facultad. Lo contrato para este semestre y me da clase. No cualquier mindundi que lo agarro en el lazo y lo pongo a dar clase. Y eso es lo que está pasando en España. Y hay que decirlo y no nos tiene que doler la prenda. ¿Y cuánto ha tardado usted en hablar así? No, bueno, ¿Por qué ha tardado tanto? No. ¿Va a pasar algo? Esto me enciende. O sea, la sociedad de la mediocridad, o sea, el enchufismo. Colocamos a la gente a dedo, el partido coloca a sus amigos y resulta que están los mediocres manipulándonos, ellos sacando un sueldo increíble de la administración. Fíjate, y no tenemos a los mejores, ¿eh? No tenemos a los mejores porque los mejores lo que tienen que ser es sumisos. Si quieren llegar a un puesto relevante tienen que ser sumisos. No están los mejores. Así nos va. No están los mejores. Así nos va. Es un problema gravísimo que tenemos. No están los mejores tomando decisiones. Pero llevamos con esta historia todos los años que yo llevo en el mundo, o sea, yo lo que llevo es exactamente igual. Sí. Todos los años pasa exactamente el problema básico es que yo creo que se va ahondando en el problema. Es decir, cada vez hay más cantidad, porque antaño también la había, pero creo sinceramente que había menos. Conforme hemos ido avanzando, las personalidades o los personajes que te tropiezas tienen más déficit cada vez. Antaño había gente que intelectualmente estaba poderosamente formada y tenía puestos de responsabilidad. Hoy día resulta que esa gente se aparta y se pierde, y cuando miras a tu lado y ves lo que toman las decisiones más importantes, son gente que no tiene ni idea de nada, pero de nada, y tienen la cara de decirte, no, es que yo busco asesores, pero si usted no sabe nada, ¿cómo va a ser capaz de buscar un asesor? Y me voy a fiar yo de tu amigo asesor, que va a ser muy bueno. Es lo que está pasando hoy día, hay que decirlo. Estamos en la sociedad mediocre, absolutamente en todos los sentidos, a todos los niveles. Hay que acabar con eso. Por eso los que pueden se van de aquí. Se van. Pero ¿cómo no se van a ir de aquí? Los que pueden arrancan. Hay que propiciar Dice, me voy una para cosa, Estados Unidos, mira, me voy... O sea, valores... O sea, hay que propiciar una cosa desde que los niños son muy pequeños. Pero es que a eso quería llegar yo ahora. El espíritu crítico. Ahora yo, sabes que con mi hija pues estoy aprendiendo mucho. Estoy viendo cómo está desarrollando tan pequeña un espíritu crítico. Yo me pongo a hablar, le digo que esto es así, asado, en mi opinión, y le digo, léete esto, léete lo demás allá. Y resulta que en el cole en el que ella está, también están intentando, digamos, implantar el espíritu crítico en los niños desde muy pequeños, debatir, hablar de todos los temas. Esa es la clave. No podemos conseguir cambiar un sistema mediocre si el ser humano que forma parte del sistema no es crítico. Y no juega limpio. Y entonces, desde pequeño... Porque además sería en beneficio para la sociedad. Totalmente. Pero no interesa. No interesa porque la cúpula actual está ocupada por los mediocres. Claro. Tú no has escuchado aquello de, ¿cómo voy a elegir a este si es mucho mejor que yo y me va a quitar el puesto y me va a sobrepasar? Tengo que elegir a un mindundi peor que yo que lo pueda manejar. Pues eso es lo que funciona hoy día a todos los niveles. Es lo que funciona. Y así van las cosas, y por eso los partidos políticos ponen da igual. Ya elegiré los asesores. Bueno, ya veremos. Y los asesores nada más que no aparezcan, que estén por ahí. Y por cierto, les voy a adelantar no lo he hablado con el jefe de la casa, espero que ahora al salir me lo permita. La semana que viene quiero traer un par de niños, y me quiero comprometer, voy a traer un par de críos aquí, niños que van de 8 años a 9 años, para que vean ustedes la capacidad que tienen para preguntarles cualquier cosa. No estamos inventando nada, ya esto en televisión se ha hecho muchas veces, y a mí me apetece que algunos niños canarios vengan aquí y ver cuál es su nivel, su intelecto, su forma de pensar, y además nos lo podemos pasar hasta bien. Y la semana que viene. Perdona, Julio. Lo grabaremos, lo pondremos, a ver qué... Que haga un inciso, porque también sucede que muchas veces cuando somos pequeños y tenemos muchas capacidades o tenemos algunas capacidades buenas, eso también se puede ir revirtiendo poco a poco si no las explotamos, si no las sembramos. Y el sistema es una trituradora de individuos de estas características. Muchas personas que cuando eran jovencitos, eran pequeños, estaban muy dotados,
el sistema se ha encargado de triturarlos y convertirlos en nada, porque eso la involución también existe. La involución, está hemos demostrado, ya. está Hemos demostrado, hablado, no es mentira. O sea, eso... El hastío, el hartazgo, el cansancio, la gente dice, no merece la pena, es que no merece la pena. Hoy tenemos a muchísimos chavales, ingenieros, matemáticos, yo qué sé, arquitectos y perdiéndose, dedicándose a cosas que no tienen sentido, y los buenos marchándose de Canarias, no se van a marchar, volvemos para atrás, involucionamos. Canarias, que estábamos, bueno, los que viajaban antes sabían que ¿de dónde eres? Canario, y eso, y cogimos un nivelillo, pero volvemos otra vez para atrás, ya se lo digo. Fíjate que el otro día, hace unos meses, es que es increíble, porque a veces dices tú, Dios mío, qué pena, cómo intentan manipular el asunto. Resulta que me estaba leyendo el informe PISA, como se llame, que bueno, pues intenta colocar a cada país en función de los conocimientos de los niños de un determinado nivel, como van en matemáticas. Bueno, por supuesto quedamos muy mal, y por supuesto Canarias quedó muy mal. Pero entonces sale, bueno, pues un cargo político aquí y dice, sí, pero hemos quedado mejor que antes, ¿no? Y entonces, claro, yo dije, bueno, vale, muy bien, voy a mirármelo a ver si estoy por dónde cogerlo. Bueno, resulta que Canarias... ¿Cómo se mide eso? Eso se dan unas puntuaciones y entonces, bueno, al final se hace una clasificación y bueno, tú estás, a lo mejor lo que sucede es que tú estás respecto al primero a 300 puntos, ¿no? Puede darse la situación, hay un dintel de que tú estés por debajo de la media, con lo cual ya sales muy mal, que es lo que nos sucede a nosotros, pero resulta que pasaba lo que yo te decía antes, que seguimos estando rematadamente mal, pero ¿qué sucede? Que los primeros han bajado un poquito, entonces eso es la mejoría que dice que tenemos. Es vergonzoso, es manipular los datos de una manera lamentable. Es un engaño. Pero claro, si tú miras los datos dices, no, mira, es que antes estábamos más. Es un engaño. No, perdón, es que estos han bajado. Claro. Si el problema es que estos han bajado, no que usted ha subido. Por eso usted se ha acercado. Nada más, tranquilo. Usted sigue donde estaba. Ya escarbas un poco más y resulta que desde el 2010 no participábamos. Qué cachondo. Son unos cachondos. No puede ser que estemos todavía no reconociendo un problema que existe y que hay que atacarlo. Claro. ¿Sabes? Mire una cosa, vamos a seguir hablando un poco del tema de la salud respecto a estos temas. A mí me llama la atención y con la presencia de don Antonio me gustaría analizarlo, ¿no? Vemos que hay niños de 12 años que son ya diabéticos, o sea, tienen diabetes tipo 2. Flipantes. La diabetes tipo 2 generalmente suele ser por la mala alimentación. No hay más tutía, ¿de acuerdo? Y suele aparecer en el adulto, cuando vamos cumpliendo años, bueno, nuestro organismo, nuestro páncreas se va secando por lo que fuera y nos hacemos diabéticos tipo 2. Pero no, ahora se encuentran en los niños. Siempre estamos con la misma película, ¿no? El tema de la educación. Y yo pregunto, los políticos, ministra de Sanidad, los responsables de Sanidad, ¿no se dan cuenta que esto hay que atacarlo abajo, que hay que ir... Pero de verdad, porque siempre estamos con esta historia, pero no hacemos absolutamente nada. No, bueno, es que es muy difícil esto, o es que nadie le interesa. Hay planes de salud que están perfectamente estructurados y ahora pero no son eficaces, ¿no? Porque si vemos que pasan varias cosas. Primero es que tú vendes alimentos que son perjudiciales o que son favorecedores si los consumes de una manera exagerada. Los refrescos, por ejemplo, que pueden favorecer este problema. Entonces, bueno, por eso se está hablando de ponerle un impuesto al azúcar, etcétera, y en algunas comunidades... ¿A usted le parece eso bien? A mí me parece bien. A mí me parece estupendo. A mí me parece bien. Que cueste un poco más caro para que la gente no lo compre. O y que luego, lo compre esporádicamente. Y luego quizás, que eso no tengo datos, se ha dado un fenómeno con la crisis que ha favorecido esto, el consumo de un exceso de hidrato de carbono, porque quizás a lo mejor eran alimentos más baratos, ¿no? Comer bien cuesta mucho dinero. Entonces, no es barato. No es barato, por mucho que lo digan. No comer es barato. Fruta, pescado, carne, tal. No es barato. Cuesta mucho dinero. Entonces, con la crisis, pues los alimentos más baratos son los más ricos en hidratos de carbono, que son los que favorecen lo que decías tú, la insuficiencia del páncreas, la muerte o el cansancio de los islotes del suicidio. Los cardiópatas de mañana, los que van a tener el cáncer, todo esto son los que consumen esto de forma... Yo he visto ahí que quizás no se haya producido una acción sobre eso, sobre el tema... Pero mire que yo vengo escuchando este rollo desde hace muchísimo tiempo, pero no se hace absolutamente nada. No, porque la acción, porque cosa. Si la acción cuesta dinero, quiero decir, yo puedo educar, o puedo decir, mire, comer muchos hidratos de carbono es muy malo, intente usted hacer una dieta para tú entenderlo, pero luego vas a la tienda y no lo puedes comprar. Entonces tenemos un problema. Pues ya está. Que yo humildemente creo que ha sido parte del problema en estos últimos años con la crisis. Entonces,
Es que se ha incrementado la obesidad con la crisis. Don Antonio, ¿usted no Se ha incrementado. ¿Usted no cree también que los responsables políticos lo que quieren es salir bien en la foto? O sea, Hombre, les importa bueno, un carajo al final. O sea, todo este tipo de cosas, sí, está muy bien hablarla, lo hablan los chiflados estos de la tele, lo dicen y tal. Es que hay pero tele, y esto a lo mejor votos, eso no da votos. Estoy tirando piedras contra tu tejado. Hay muchas horas de televisión. Bueno, es que, la política se ha convertido en fotos y espectáculos. De hecho, partidos políticos que han intentado venir como los salvavidas de no sé qué muy bien, lo único que hacen es eso, es tirar fuegos artificiales, hacer espectáculos en la tele que se les da muy bien. Pero eso es superfluo, eso no sirve para nada. Esos son brindis al sol. Volvemos otra vez a la manipulación. Totalmente. Al ser humano nos manipulan los programas de televisión, nos manipulan pues todos los productos que hay en el mercado, nos manipulan la industria farmacéutica. Por cierto, oiga, ¿qué opina usted de las enfermedades que se crean nuevas? Estas enfermedades que van apareciendo, que no estaban y aparecen. Fíjate, ayer estaba hablando yo a colación con mi mujer porque soy hipertenso. Entonces le estaba diciendo... Pues ya somos dos. Le estaba diciendo... O sea, que se toma usted una pastillita todos los días. Sí. Le estaba diciendo, cuando yo empecé la carrera, las cifras que manejábamos de tensión no me convertían a mí en un hipertenso, ¿no? ¿De qué cifra me hablaba? Yo me acuerdo, cuando yo empecé estábamos con el 160-100. 16 por debajo de 100 la mínima. Y entonces empezamos a bajarlo, ¿no? Claro, y venga para abajo. Y venga, y si encima era diabético, era obeso y tenía riesgos y tal, había que bajarlo más. Exacto. Lo que pasa es que luego claro, conforme va pasando el tiempo, tú te vas haciendo más crítico, lo que hablamos antes, y claro, yo, mi mujer, tú la conoces, pesa poquito, es delgadita y tal. Claro, yo digo, pero porque come muy bien. Digo, doctora, saludos. A ver si un día viene. ¿Está viendo el programa? Sí, creo que sí. A ver si un día se viene aquí, que tengo yo que entrevistarlo, estoy como alergólogo además. Entonces, a mí me gustaría que se introdujese un término, bueno, que se introdujese, que la superficie corporal es importante para valorar las cifras de tensión, que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero se sabe que perros que pesan más, por ejemplo, tienen tensiones arteriales mayores que perros que pesan menos. Evidente. Entonces, claro, la validación de ese factor de riesgo casi tendríamos que individualizarlo en función de tu arquetipo físico. No es lo mismo una tensión arterial de 16-10 en una persona que pesa 60 Eso es hilar kilos. Fino, ¿eh? Eso sería ir a la carta. Pero hay que hilar porque realmente es a donde vamos. A la personalización de la medicina. Es lo que nos viene ya. O sea, aquello que me contaban a mí cuando estaba en la facultad, no hay enfermedades sino enfermos, ahora verdaderamente se tiene que poner en práctica. Es que es así. Porque hay que personalizar. Es que es así. Lo que habíamos hablado tú y yo hace poco, ¿no? Que antes se hablaba de asma, ahora hay muchos tipos de asma y hay que saber en qué fenotipo está el paciente para tratarlo individualmente con lo que lleva. Pues eso es lo que va a pasar, y va a pasar en todo, incluido en la tensión arterial o en el colesterol, etcétera, que es de lo que me estabas hablando. De estas historias que siempre ahora bajamos un poco. Quiere decir que vamos a evitar más ictus, vamos a evitar más infartos de miocardio. Indiscutiblemente, yo estoy convencido de eso. Primero porque hasta podemos manipular los genes, en un momento los podremos manipular. Que hay gente que desgraciadamente tenemos una carga que nos facilita o nos favorece que padezcamos unas u otras enfermedades. Eso lo vamos a saber. Vamos a tener además un carnet con nuestro genoma donde dicen los fármacos que nos van a sentar bien y eso los no fármacos lo voy a ver que yo ni usted, sí lo vas a ver, si ya existen esos carnets. Sí. Hay gente que en función de su patología y de su genoma sabemos qué medicamentos le van a venir bien o no para esa patología, mientras que hasta ahora los tratábamos a todos igual. Pues sabremos quién va a responder adecuadamente y quién no. Y esos estudios ya se están haciendo privadamente y hay gente con sus carnecitos y lo vamos a tener. Bueno, hace poco se empezaron, con todo mi respeto, ¿no? Se inventaron ahí una especialidad que tenía que ver con intentar el no envejecer. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? Sí, el anti-aging. El anti-aging estuvo de moda, ¿no? Y había gente que controlaba pues toda esa historia, ¿no? Y es curioso, ¿no? No, vamos a ver, todo esto fue por el tema de los radicales libres, de cómo se oxida y se muere una célula. Pero se ha quedado eso, ¿eh? Se ha ido quedando. Se ha ido quedando. La sociedad no está para... Se ha ido quedando, yo creo que también porque es caro, ¿no? Y la crisis Entonces, claro, muchas veces se privatiza o también se aprovecha gente que está por la esfera. Le hago la pregunta de siempre. Le voy a hacer la pregunta de siempre. A ver qué me dice el doctor García Dumpierre. Por tanto, hay una medicina para ricos y una medicina para pobres.
Lamentablemente sí. Vamos. El dinero. Siempre te digo lo mismo. Si me lo hubieses preguntado hace 20 años, diría que no. Y yo también lo pienso, que hace 20 años teníamos una seguridad social potente donde se cubría todas las áreas, tal. Hoy la seguridad social no cubre todas las áreas. Yo voy a decir una, por ejemplo, factores... El reto que tiene la seguridad social hoy día es abarcar todo lo que se nos viene encima, que es muy caro. 23.000 trabajadores tiene. Tela, ¿eh? No, y toda la tecnología que está... Se lleva el presupuesto a la mitad. Que está creciendo de una manera exponencial. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Porque claro, cuando salen por nuestra universalidad de lo que es nuestra sanidad, estamos de alguna manera obligados a tenerlo en la cartera o a facilitarlo. Entonces, ese es el gran reto, pienso yo, de estos años, el cómo nuestro sistema se tiene que adaptar a toda esa tecnología que nos viene encima, que es lo que estamos hablando, de la farmacogenómica, que acabamos de hablar, de la cartografía cerebral, de todo esto, de la nanotecnología. ¿Cómo vamos a soportar monetariamente nuestra sociedad eso? Eso es uno de los retos. Eso es política también, porque claro, eso va a conllevar que el ser humano viva más, que seamos más en el planeta con unos recursos determinados, con lo cual eso va también a abrir la frontera a que tenemos que cuidar el clima, tendremos que cuidar muchas cosas que hoy día no las estamos sabiendo enlazar porque hay mucho mediocre en las cúpulas y que lo tenemos que hacer ya, pero ya. Y no tenemos que estar mirando, por ejemplo, como hay negacionistas del cambio climático que son presidentes de las superpotencias más grandes del mundo y que la estamos sufriendo. Eso es una parte del problema tan grande porque seremos más seres humanos y viviremos más y consumiremos más los recursos y vamos a tener que saber reciclarlos y no cargarnos el planeta, porque si no, sí que no cabremos. Ha dado usted un giro de 180 grados, tiene que reconocérmelo. ¿Un giro? Un giro en el pensamiento, en la forma de pensar ahora. Conforme te haces mayor. Yo recuerdo que yo con usted tenía este tipo de conversación y usted estaba muy, muy desanimado. Sí, estaba muy desanimado. Estaba muy desanimado. Y hoy veo a una persona como, que debe ser porque fue padre. No, yo digo que es también hija... porque conforme... sí. No, fíjate, ¿sabes qué ocurre? Que cuando vas viendo lo que vas adquiriendo experiencia, también tienes más seguridad, ya te importa menos tener opinar, ¿no? Porque estás seguro de lo que dices. Claro. Entonces, eso es muy importante. ¿Usted está seguro de las cosas que dice? De lo que estamos hablando... ¿Se lo ha currado? Hoy día sí. ¿Se lo ha currado? Totalmente. Si viene alguien y me demuestra que estoy equivocado, lo acepto. Porque obviamente puedo estar equivocado. Yo no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos. No, una persona de a pie, pero muy evidentemente normal, ha testado, lo ha estudiado, lo ha mirado. Intento informarme, Eso intento dedicar porque me gusta, me apasiona. Es muy interesante. Pero claro, como te decía, claro que puedo estar equivocado. Yo soy una persona de a pie muy normal. Me quedan 2 minutos de cubierto, 45 minutos de programa. Yo no me he enterado de nada. Nada me refiero al tiempo, rápido, que se me ha ido volando. Me encanta hablar de estas cosas porque, claro, yo quiero seguir evolucionando para tener recursos, para que no me manipulen, que me manipulan, pero quiero que me manipulen los políticos, la hacienda pública, que es devastadora, porque no mira nada, sino va simplemente. Entonces, ¿por qué digo la hacienda pública? Porque habría que mirar las cosas y al final pueden enfermar a las personas, quitarle la casa a una persona, no saben en el cuadro lo que están haciendo, porque esas personas le están destruyendo la parte mental, la parte de la dignidad, la parte de la vida, y esas personas son enfermas. Enfermos que después tenemos que pagar todo. Entonces, yo creo que esto está desmadrado. Entonces aquí al final cada uno va a su rollo, a su película, y estamos haciendo una sociedad tremendamente cruel. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Y entonces no entiendo, porque si lo que se trata es de que las personas no enfermen, habría que tener valores. La administración tendría que hacer las cosas con cabeza, con sentido común. ¿Y si el Mariano el presidente del gobierno, tendría que tener más sensatez, y no solo Cataluña y esto y tal, sino decir, oiga, vamos a intentar no enfermar a las personas. ¿Te imaginas que consigamos saber tanto del cerebro, que sepamos la carretera que tiene que coger para siempre hacer el bien y no el mal? Mire, pues ¿a dónde llegaríamos? Pues imagínese. ¿Tú crees que eso pasará? No, digo, yo sí lo creo. Este rollete que me he soltado es porque usted ha dicho una cosa que a mí me ha gustado y con ello me voy a publicidad. Ha dicho, esta sociedad enferma a las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo. En esta sociedad, si usted no se cubre, si usted no tiene resistencia, si no se hace resiliente, se termina con una enfermedad. Bueno, vamos, lo tengo más claro que el agua. El vivir todos los días, levantarse por la mañana, son problemas. Claro, así ya me contará usted. Vamos a publicidad, a la vuelta más. Enseguida volvemos.
El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta.